La nave espacial se sacudió violentamente mientras atravesaba la atmósfera terrestre. Marcus había gastado sus últimos ahorros en comprar estas 3 mujeres alienígenas en el mercado de esclavos de Kepler Station. El vendedor le había asegurado que eran perfectas para el trabajo doméstico. Solo tenían un pequeño defecto que las hacía completamente inútiles para la reproducción. Según los estándares galácticos, sus hijos Jake de 8 años y Danny de 6 años, presionaron sus rostros contra la ventana de la cabina. Habían vivido en colonias mineras durante años, pero la muerte de su esposa cambió todo. Marcus necesitaba regresar a casa y necesitaba ayuda para cuidar a sus hijos. Las 3 alienígenas permanecían silenciosas en sus asientos. Sarah tenía piel azul pálida y ojos dorados, que brillaban con una inteligencia que el vendedor había pasado por alto. Naya poseía rasgos felinos suaves con marcas plateadas que recorrían sus brazos como circuitos. Vera era la más alta, con cabello blanco como la nieve y dedos largos que temblaban ligeramente. La nave aterrizó con un golpe seco en el puerto espacial de Nueva Houston. Marcus pagó las tasas de importación mientras los oficiales revisaban los documentos de propiedad. Los sellos rojos indicaban claramente que las 3 mujeres eran consideradas defectuosas por esterilidad, lo cual había reducido su precio a una fracción del valor normal. Jake corrió hacia Sarah mientras caminaban por la rampa de desembarque. El niño había estado fascinado durante todo el viaje espacial, haciendo preguntas que Marcus no sabía cómo responder. Danny se mantuvo más reservado, aferrándose a la mano de su padre mientras observaba a las 3 nuevas incorporaciones a su familia. El camión de carga que Marcus había alquilado los llevó a través de las vastas llanuras de Texas hacia su nueva casa. Había comprado una pequeña granja abandonada con los últimos créditos de su cuenta bancaria. La propiedad incluía una casa principal y varios edificios auxiliares que habían visto días mejores. Sarah fue la primera en hablar cuando llegaron a la granja. Su voz era suave pero clara, con un acento que Marcus no pudo identificar. Preguntó sobre las tareas que se esperaban de ellas y cómo podrían ser útiles. Naya asintió silenciosamente mientras Vera mantenía la mirada fija en el horizonte. Los primeros días fueron difíciles. Marcus trabajaba en el campo, tratando de hacer funcionar los sistemas de riego obsoletos mientras sus hijos exploraban la propiedad. Las 3 mujeres se adaptaron rápidamente a las tareas domésticas, pero había algo en sus movimientos que sugería que habían sido entrenadas para mucho más que limpiar y cocinar. Jake comenzó a enseñarle palabras en inglés a Sarah durante las tardes. La alienígena aprendía con una velocidad asombrosa, dominando conceptos complejos en cuestión de horas. Danny prefería seguir a Naya mientras ella trabajaba en el jardín, fascinado por cómo las plantas parecían responder a su toque. Una noche, Marcus despertó al escuchar voces en el patio. Se acercó sigilosamente a la ventana y vio a las 3 mujeres hablando en un idioma que sonaba como música. Sus cuerpos brillaban débilmente bajo la luz de las estrellas, y había una gracia en sus movimientos que le recordó a los bailarines profesionales que había visto en las colonias más ricas. Al día siguiente, Jake hizo una pregunta que cambió todo. Mientras desayunaban, el niño miró directamente a Sarah y preguntó por qué ella y sus compañeras habían sido vendidas como defectuosas si obviamente eran tan inteligentes y capaces. La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo. Sarah intercambió miradas rápidas con Naya y Vera antes de responder. Explicó que en su cultura las mujeres que no podían tener hijos eran consideradas malditas. Sus familias las habían vendido para evitar la deshonra, sin importar sus otras habilidades o talentos. Marcus sintió una ola de ira creciendo en su pecho. No podía entender cómo una sociedad podría descartar a personas tan valiosas por algo que estaba completamente fuera de su control. Sus propios hijos ya habían comenzado a formar vínculos emocionales con las 3 mujeres, y él mismo había notado lo mucho que habían mejorado sus vidas. Esa noche, mientras ponía a sus hijos en la cama, Jake le susurró que no quería que Sarah, Naya y Vera fueran solo sirvientas. Quería que fueran parte de su familia real. Danny asintió vigorosamente desde su cama, agregando que Naya le había prometido enseñarle a hacer crecer flores que brillaban en la oscuridad. Marcus tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Parte 2. La mañana siguiente, Marcus se despertó con el sonido de explosiones distantes. Corrió hacia la ventana y vio columnas de humo negro elevándose desde la dirección de Nueva Houston.
El comunicador de emergencia comenzó a sonar con una alerta que heló su sangre. Las noticias fueron devastadoras. Una flota de guerra alienígena había aparecido en el sistema solar durante la noche. Las primeras ciudades atacadas incluían Nueva Houston, Los Ángeles y Nueva York. Los reportes hablaban de rayos de energía que vaporizaban edificios enteros y naves que oscurecían el cielo. Zara, Naya y Vera aparecieron en la sala de estar con expresiones de terror absoluto. Cuando vieron las imágenes en la pantalla, Sara dejó escapar un grito ahogado. Reconocían las naves atacantes. Eran de su propio mundo natal, la cruel civilización que las había desechado como mercancía defectuosa. Marcus reunió rápidamente a su familia mientras las explosiones se acercaban. Los invasores estaban siguiendo las rutas comerciales principales, y su granja se encontraba directamente en su camino. Jake y Danny se aferraron a él mientras Vera comenzaba a murmurar algo en su idioma nativo. De repente, Naya se enderezó con una determinación feroz en sus ojos felinos. Explicó rápidamente que ella y sus compañeras no eran simples sirvientas domésticas. Habían sido guerreras de élite en su mundo, entrenadas desde la infancia en artes de combate que los humanos apenas podían imaginar. El motivo real de su venta como esclavas se reveló en ese momento. Habían sido parte de una resistencia secreta contra el régimen totalitario que controlaba su planeta. Su supuesta esterilidad era una mentira creada para poder infiltrarlas como espías en otras civilizaciones. Marcus sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las 3 mujeres que había comprado para cuidar a sus hijos eran en realidad soldados altamente entrenados con conocimientos que podrían salvar a la humanidad. Zara corrió hacia el sótano y regresó con una caja que había estado escondida desde su llegada. Dentro había armas y equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Naya activó un dispositivo de comunicación que inmediatamente comenzó a interceptar transmisiones enemigas. Las noticias que interceptaron eran peores de lo que habían imaginado. La invasión no era solo una conquista territorial. Los invasores planeaban esclavizar a toda la población humana y convertir la Tierra en una granja de trabajadores para sus colonias distantes. Vera reveló que conocía la ubicación de la nave nodriza enemiga. Había memorizado los patrones de ataque durante sus años como prisionera, esperando algún día poder usar esa información para vengarse. Los niños observaron con asombro mientras sus nuevas hermanas adoptivas se transformaban en guerreras letales ante sus ojos. Jake preguntó si podrían realmente detener a una flota entera, y Sara sonrió por primera vez desde que llegó a la Tierra. El plan que desarrollaron era audaz hasta la locura. Usarían los túneles de la vieja mina cercana para acercarse sin ser detectados a la posición enemiga. Naya podría hackear sus sistemas de comunicación para crear caos en sus rangos, mientras Vera guiaría un ataque sorpresa contra su centro de comando. Marcus se negó rotundamente a dejar que arriesgaran sus vidas. Estas mujeres habían encontrado finalmente un hogar donde eran valoradas y amadas. No podía permitir que se sacrificaran por un planeta que las había recibido como propiedad. Pero Sara le explicó algo que cambió su perspectiva. En los pocos meses que habían vivido en la granja, habían experimentado más amor y aceptación que en toda su vida anterior. Jake y Danny las habían tratado como hermanas mayores, no como sirvientas. Marcus las había respetado como iguales desde el primer día. La humanidad les había dado algo que su propia civilización nunca pudo ofrecerles. Una familia real, un propósito más allá de la guerra y la posibilidad de un futuro diferente. Ahora era su turno de proteger ese regalo. Las explosiones se acercaban cada vez más. El tiempo se agotaba rápidamente mientras las naves enemigas barrían sistemáticamente cada estructura en su camino. Marcus tomó a sus hijos en brazos y miró a las 3 mujeres que habían transformado sus vidas. En ese momento crucial, cuando la Tierra enfrentaba su mayor amenaza, una familia improvisada de refugiados y huérfanos se convirtió en la última esperanza de la humanidad. La batalla por el futuro estaba a punto de comenzar. Astar 3 de Underground Tunnels, stretched endlessly beneath the Texas landscape, cut decades ago by miners seeking precious metals. Marcus carried Danny while Jake walked beside Sara, his small hand gripped tightly in her blue fingers. The sound of their footsteps echoed against stone walls as enemy ships thundered overhead,
Naya's enhanced hearing allowed her to track the invaders' movements with precision. She whispered updates as they navigated the maze of passages, her failing ears twitching at every distant explosion. The enemy was systematically destroying every structure above ground, unaware that their targets had gone underground. Vera led the group through a series of increasingly narrow passages, her tall frame requiring her to duck frequently. The device in her hands pulsed with soft light, indicating they were approaching the optimal position for their assault. Her white hair seemed to glow in the darkness, creating an ethereal atmosphere that both comforted and worried the children. Jake whispered questions about the weapons Sarah carried, fascinated by their alien design despite the terrifying circumstances. She explained in simple terms how energy crystals could be focused into devastating beams, but emphasized that violence should always be the last option when protecting those you love. The tunnel system opened into a vast underground cavern that had once housed mining equipment. Now it served as their staging area for an impossible mission. Marcus set Danny down and watched as the three women began preparing their equipment with military precision. Naya activated her communication interceptor and immediately began translating enemy transmissions. The invaders were confident in their superiority, discussing the division of human resources as if they were already conquered. Their casual cruelty toward an entire species reinforced the three women's determination to fight. Vera assembled a device that looked like a cross between a telescope and a cannon. She explained that it could disrupt the energy shields protecting the enemy command ship, but only if positioned at the exact right angle and distance. They would have one shot before the enemy located and destroyed their position. The plan required perfect timing and coordination. Sarah would create a distraction by attacking the outer perimeter ships, drawing attention away from the main vessel. Naya would simultaneously hack into their communication network, spreading false orders that would cause confusion among their ranks. Marcus felt helpless watching the three women prepare for what seemed like a suicide mission. He had bought them expecting household helpers, but they had become something far more precious. They were family, and he was about to lose them to save a world that had never truly accepted them. Then he tugged at Vera's clothing, asking if she was scared. The tall warrior knelt down to his level and admitted that fear was natural when protecting people you cared about. But love, she explained, made courage possible even in the darkest moments. The cavern shook as enemy ships passed directly overhead, their engines creating a deafening roar that lasted several minutes. Dust rained from the ceiling while Marcus shielded his sons with his body. When silence returned, they knew the moment for action had arrived. Sarah kissed Jake's forehead and promised to return as soon as possible. Naya did the same with Danny, whispering something in her native language that made the boy smile, despite his tears. Vera simply nodded to Marcus, a gesture of respect between warriors who understood the weight of sacrifice. The three women moved through the tunnels with fluid grace, their enhanced abilities allowing them to navigate in near complete darkness. Marcus and his sons followed the plan by moving to a secure position deeper in the cave system, where they could monitor communications but remain protected. Above ground, the first phase of the attack began with Sarah's assault on the perimeter vessels. Her energy weapons carved through their hulls like burning knives, creating spectacular explosions that lit up the Texas sky. The enemy's arrogant confidence shattered as they realized they faced opponents who understood their technology. Naya's infiltration of their communication system proved equally devastating. False retreat orders sent some ships fleeing while others received instructions to attack their own allies. The orderly invasion descended into chaos as commanders struggled to re-establish control over their confused forces. Vera positioned herself on a ridge overlooking the command ship, her disruption device aimed at the exact center of their shield generator. The massive alien vessel hung in the air like a dark monument to conquest, bristling with weapons that could level entire cities. The targeting computer confirmed optimal firing position, just as enemy scouts began searching for the source of their troubles. Vera had perhaps 30 seconds before they located her position and vaporized it with concentrated fire. Marcus watched the battle unfold on Naya's communication device, his heart racing as he realized how quickly their situation could change.
The enemy was adapting to the unexpected resistance, regrouping their forces for a concentrated assault on what they assumed was a hidden military installation. Jake grabbed his father's arm, pointing at the screen where new signals appeared. Reinforcement ships were arriving from deep space, carrying enough firepower to turn the entire region into molten glass. The window of opportunity was closing rapidly. Vera's finger hovered over the fighting mechanism as enemy ships converged on her position. The fate of humanity balanced on a single moment of perfect timing, courage, and the unbreakable bonds formed between a lonely man and 3 women the galaxy had discarded as worthless. The battle for Earth's future hung in the balance as the ultimate test of family loyalty began. Hasta parte 4, el dispositivo de Vera se activó con un rugido que sacudió toda la montaña. El rayo de energía dorada atravesó el cielo nocturno, como una lanza divina, impactando directamente en el generador de escudos de la nave nodriza enemiga. La explosión resultante iluminó Texas entero con una luz cegadora, que se vio desde estados vecinos. La nave comandante comenzó a tambalearse sin sus escudos protectores, vulnerable por primera vez desde el inicio de la invasión. Las naves más pequeñas se arremolinaron a su alrededor como abejas protegiendo su colmena. Pero ya era demasiado tarde. Zara había anticipado este momento y se lanzó hacia el centro de su formación. Naya interceptó las comunicaciones desesperadas de los comandantes enemigos mientras intentaban coordinar una respuesta efectiva. Sus órdenes contradictorias crearon más confusión cuando algunos pilotos recibieron instrucciones de evacuar mientras otros fueron ordenados a atacar a cualquier costo. Marcus observaba desde las profundidades de la caverna sosteniendo a sus hijos mientras las explosiones iluminaban el cielo sobre sus cabezas. Jake preguntó si sus hermanas adoptivas regresarían sanas y salvas, y Marcus solo pudo prometerle que harían todo lo posible por volver a casa. El contraataque enemigo fue brutal e inmediato. Docenas de naves convergieron en la posición de Vera, bombardeando la montaña con suficiente potencia para crear un nuevo cráter. Pero la guerrera alienígena había desaparecido en los túneles subterráneos mucho antes de que sus proyectiles llegaran al objetivo. Zara aprovechó la distracción para infiltrarse en la nave nodriza debilitada. Sus años de entrenamiento militar la habían preparado para exactamente este tipo de misión suicida. Se movía por los pasillos alienígenas con la gracia mortal de un fantasma vengativo. Los defensores internos de la nave fueron tomados completamente por sorpresa. Habían esperado ataques externos, no una infiltración directa en el corazón de su fortaleza flotante. Zara los eliminó sistemáticamente mientras avanzaba hacia el núcleo de energía principal. Danny se acurrucó contra su padre mientras el suelo continuaba temblando por las explosiones distantes. Preguntó por qué las personas malas habían venido a lastimar su nuevo hogar, y Marcus luchó por encontrar palabras que un niño de 6 años pudiera entender sobre la crueldad del universo. Naya detectó un cambio crítico en las comunicaciones enemigas. Los refuerzos que habían llegado del espacio profundo no eran solo soldados adicionales. Traían un arma de destrucción masiva capaz de convertir continentes enteros en desiertos radiactivos. La información filtrada reveló planes para usar esta arma apocalíptica si la resistencia terrestre continuaba. Los invasores preferían gobernar sobre cenizas antes que admitir la derrota ante una especie que consideraban primitiva e inferior. Vera emergió de los túneles en una nueva posición, preparando un segundo ataque coordinado. Su dispositivo disruptor necesitaba tiempo para recargarse, pero había traído armas más convencionales que podían causar daño significativo a las naves de apoyo. El plan original se desmoronó cuando la nave nodriza comenzó a elevarse hacia la atmósfera superior. Los comandantes enemigos habían decidido evacuar a una distancia segura antes de desplegar su arma definitiva contra la superficie terrestre. Zara se encontraba ahora atrapada dentro de una fortaleza espacial que ascendía rápidamente fuera del alcance de cualquier rescate. Sus comunicaciones con Naya se cortaron cuando la nave alcanzó la termosfera dejándola sola en territorio completamente hostil. Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. Abandonó la posición segura en las cavernas y corrió hacia la superficie con sus hijos, determinado a no permitir que Zara enfrentara sola su destino final. Jake y Danny corrieron junto a su padre a través de los campos devastados, esquivando escombros ardientes y cráteres humeantes. El paisaje familiar de su granja había sido transformado en un campo de batalla apocalíptico, que desafiaba toda descripción.
Naya los alcanzó cuando llegaron a los restos de su casa llevando equipos de comunicación salvados de los túneles. Sus dedos volaron sobre los controles mientras intentaba restablecer contacto con Sara, antes de que fuera demasiado tarde. La conexión se restableció justo cuando la nave nodriza alcanzaba su altitud objetivo. La voz de Sara llegó débil pero determinada a través de la estática, informando que había localizado tanto el núcleo de energía como el arma de destrucción masiva. Vera apareció corriendo desde la dirección opuesta cargando el dispositivo disruptor recargado. Su plan era desesperado pero posible. Un último disparo dirigido al arma apocalíptica podría detonarla prematuramente, destruyendo la nave nodriza pero posiblemente matando a Sara en el proceso. Marcus se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podían salvar la Tierra sacrificando a la mujer que se había convertido en hermana de sus hijos, o arriesgar la destrucción total de la humanidad en un intento desesperado por salvarla también. El tiempo se agotaba mientras la nave enemiga se preparaba para el bombardeo final. Hasta 5, la voz de Sara crujió a través de la comunicación una última vez antes de que la estática la consumiera completamente. Sus palabras fueron claras y decididas. Había encontrado una manera de sabotear el arma sin detonarla, pero necesitaba exactamente 3 minutos para completar la secuencia de desactivación. Vera levantó su dispositivo disruptor, calculando mentalmente la trayectoria perfecta hacia la nave nodriza que flotaba como una sombra oscura contra las estrellas. 3 minutos parecían una eternidad cuando cada segundo podría significar la diferencia entre la salvación y la aniquilación total. Daña interceptó transmisiones frenéticas de los comandantes enemigos while coordinaban el disparo final. El arma apocalíptica se estaba cargando con energía suficiente para vaporizar todo en un radio de 1000 kilómetros. Texas, Nuevo México y partes de México desaparecerían en una explosión que se vería desde el espacio. Marcus abrazó a sus hijos contra su pecho, protegiéndolos del viento helado que había comenzado a soplar desde la nave enemiga. Jake susurró una oración que había aprendido de su madre, mientras Danny se aferraba al juguete favorito que había logrado salvar de la casa destruida. Los primeros indicios del arma cargándose aparecieron como aurora boreal artificial en el cielo nocturno. Rayos de energía verde y púrpura danzaban entre las nubes, creando un espectáculo hermoso y aterrador, que anunciaba el fin de todo lo que conocían. Vera ajustó los controles de su arma con la precisión de un cirujano, sabiendo que tendría una sola oportunidad. El dispositivo vibró en sus manos mientras acumulaba la energía necesaria para atravesar la distancia hasta su objetivo flotante. Dentro de la nave enemiga, Sara navegaba por pasillos llenos de guerreros alienígenas que corrían hacia sus estaciones de combate. Su entrenamiento militar le permitía moverse como una sombra, invisible hasta que era demasiado tarde para que sus enemigos reaccionaran. El núcleo del arma apocalíptica se encontraba en el centro exacto de la nave, protegido por capas de blindaje que habrían detenido cualquier ataque convencional. Pero Sara no planeaba destruirlo desde afuera. Había encontrado los sistemas de enfriamiento que mantenían estable la reacción de energía. Naya detectó el momento exacto cuando el arma alcanzó carga completa. Su voz se quebró cuando anunció que les quedaban menos de 30 segundos antes de que el bombardeo comenzara. La humanidad se balanceaba al borde del abismo, mientras una familia disfuncional luchaba por salvar el mundo. Los dedos de Sara volaron sobre los controles alienígenas, introduciendo códigos que había memorizado durante sus años como prisionera de guerra. Cada comando deshabilitaba otro sistema de seguridad acercándola al momento cuando podría sabotear toda la operación. Vera apretó el gatillo de su dispositivo en el momento exacto cuando las defensas del arma se desactivaron. El rayo dorado atravesó la atmósfera superior como una flecha vengativa, impactando directamente en el núcleo de energía que Sara había expuesto. La explosión resultante no destruyó la nave nodriza, sino que causó una reacción en cadena que desactivó permanentemente todos sus sistemas de armas. La nave gigantesca comenzó a descender lentamente hacia la atmósfera, sus motores fallando uno por uno. Marcus y sus hijos observaron con asombro, mientras docenas de cápsulas de escape se eyectaban de la nave enemiga condenada. Los invasores abandonaban su fortaleza flotante huyendo hacia el espacio profundo en lugar de enfrentar las consecuencias de su fracaso. Sara logró llegar a una cápsula de escape justo antes de que los sistemas de soporte vital fallaran completamente.
Su pequeña nave atravesó la atmósfera como un meteoro brillante, dirigiéndose hacia las coordenadas que había memorizado de su hogar adoptivo. La cápsula se estrelló en los campos devastados cerca de donde Marcus, Jake y Danny esperaban con Naia y Vera. Corrieron hacia el lugar del impacto, temiendo lo peor pero esperando un milagro que había comenzado a parecer imposible. Sarah emergió de los restos humeantes con heridas superficiales, pero sonriendo como nunca antes. Se desplomó en los brazos de Marcus mientras sus hijos la abrazaban, creando un momento de alegría pura en medio de la devastación que los rodeaba. Las naves enemigas restantes habían comenzado a retirarse hacia las estrellas, derrotadas por 3 mujeres que su propia civilización había desechado como defectuosas. La invasión había terminado, no por la intervención de ejércitos masivos, sino por el poder del amor familiar y la determinación inquebrantable. En los meses siguientes, mientras la humanidad reconstruía y se preparaba para futuros desafíos, Marcus y su familia expandida se convirtieron en símbolos de esperanza. Las 3 guerreras alienígenas habían encontrado algo más valioso que cualquier batalla: un hogar donde eran verdaderamente libres. Jake y Danny crecieron escuchando historias de la noche cuando sus hermanas salvaron el mundo, aprendiendo que las familias se forman no por sangre, sino por elección. Y en una pequeña granja de Texas, 5 personas que el destino había juntado demostraron que el amor puede conquistar incluso las amenazas más terribles del universo. La galaxia había subestimado tanto a la humanidad como a las 3 mujeres que habían encontrado su verdadero propósito entre las estrellas de Texas.